Eleva tu carrera al próximo nivel. Haz tu maestría hoy en Nuuk University. Están diseñadas para hacerse a corto plazo, en poco tiempo, con una facultad de grado doctoral de alto nivel. Comienza tu maestría hoy en Nuuk University. ¿Tienes un negocio y quieres llevarlo al próximo nivel? ¿O vas a comenzar un negocio y quieres llevarlo bien llevado? 100 Ventures son tus aliados. Ellos te van a llevar de la mano, te van a ayudar en coaching empresarial, en estrategias financieras, en contabilidad, en muchas otras áreas. 100 Ventures serán tus aliados en ese negocio que quieres llevar al éxito. Visítanos en 100ventures.com, 100ventures.com o en nuestro teléfono 939-426-1130, 939-426-1130. Construyamos juntos un gran futuro. ¿Libertad religiosa o estrategia electoral? Estás viendo detrás del titular mi podcast. Suscríbete y si tienes panas que te han hablado, pues dile que se suscriban también. Aquí analizamos los temas del día, los que usted ve en radio, en televisión, los que yo discuto en radio por las mañanas en May, los que discuto por la tarde en Telemundo en el programa Primera Pregunta, pero vamos un poco más allá, ¿verdad? Para establecer un contexto, para discutir siempre de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir o debemos ir, o las cosas que, ¿verdad? que hay que mirar un poquito más allá. Y si estás viendo este episodio es gracias a Fuse, Internet sin preocupaciones. El fin de semana pasado, el domingo pasado, la gobernadora Jennifer González firmó y convirtió en ley lo que era el proyecto del Senado número 1 y que ahora se convirtió en la ley 14 del 2025 de la presente administración. Y es el proyecto de ley de libertad religiosa. Vamos a explicarlo un poco. Libertad religiosa. La Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos habla de libertad religiosa y es esta libertad que tiene todo ciudadano a ejercer la religión que entienda que debe ejercer, ¿verdad? Y que no puede ser discriminado por ello, como no puede ser discriminado el que por orientación sexual o porque no cree en nada, etcétera. ¿Qué pasa? El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, cuando asumió el cargo de presidente del Senado por tercer término en enero pasado, radicó una serie de proyectos de ley, como 200 proyectos de ley de él. Estaba ready para establecer las políticas públicas que él entiende que debe tener el país. El proyecto del Senado número 1, el 1, y esto es importante porque él de esta manera establece cuál era su prioridad. El proyecto del Senado número 1 era el proyecto de libertad religiosa. Y este proyecto lo que busca es que las personas con convicciones religiosas profundas, ¿verdad?, tengan derecho a ejercer, a practicar en lo que creen y sin el perjuicio de que otros afecten, ¿verdad?, su creencia religiosa. Es decir, que la pueda ejercer libremente. ¿Qué pasa? Hay quienes entienden que este proyecto de ley, que ahora es ley, permitía el discrimen contra otras personas. ¿Por qué? Porque tiene que ver, en una parte del proyecto, atiende el tema laboral, ¿verdad? Y es que el proyecto de ley permite que un empleado pueda negarse a dar un servicio a una persona que él entiende va en contra de sus convicciones religiosas, de sus creencias religiosas. Y muchos levantaron bandera al leer este lenguaje. Porque entienden que en el servicio público, en el gobierno, nadie le puede negar un servicio a alguien pues por sus ideologías de vida, ¿verdad? Por su visión de mundo. Ejemplo, a una ventanilla de sesco puede ir hoy un transexual y se topa con que el empleado que está, el empleado de obras públicas que está en esa ventanilla de sesco es pentecostal o es evangélico y cree firmemente que la transexualidad pues no es un modo de vida adecuado y le dice a su supervisor: yo no quiero atender a esa persona, mis convicciones religiosas me prohíben atender a esa persona. Bajo esta ley, ese empleado puede negarse a atender a esa persona. Claro, la ley lo que establece es que ese empleado haya dicho con anticipación a su supervisor: mire, yo no puedo atender
y yo creo en esto y a mí no se me puede exponer a tal y tal ambiente porque eso va en contra de mi fe. Y habiendo dicho eso, cuando llegue el momento, a ese empleado público, el patrono bajo esta ley, el gobierno tiene que proveerle un acomodo razonable. ¿Y qué es un acomodo razonable? Un acomodo razonable esto ya existe, ¿no? Y existía antes de esta ley, es que se le provea a ese empleado sin afectarle su salario, su standing en el trabajo, una reubicación en el escenario laboral y que esa persona sea sustituida. Esto plantea muchos problemas, ¿verdad? A nivel operacional. Plantea un problema fiscal, ¿no? Porque entonces tú vas a sacar un empleado y vas a sustituirlo por otro y ese otro hacía ya un trabajo. Al final de la cadena quizás vas a tener que gastar dinero o para más gastos operacionales, para cubrir lo que algo se queda desatendido, si es que no tienes personal suficiente, y esto al mismo tiempo pues le provocará un problema al gobierno. Si esto ocurre ¿verdad? Masivamente, le provocará un problema fiscal o presupuestario quizás al gobierno, que en algún momento también la Junta de Control Fiscal va a decir, ojo, tú no me pediste a mí permiso para aprobar esta ley que tiene un impacto fiscal. ¿Cuál es la proyección tuya de impacto fiscal de esta ley y cómo vas a subsanar ese impacto fiscal si lo tienen? Eso no ha pasado, ojo, eso no ha pasado. ¿Pero por qué no ha pasado? No ha pasado, yo creo, porque para mí esta ley viene a atender un problema que no existe en Puerto Rico. Para mí no existe este problema de estos escenarios. Ellos dicen, los promoventes de este proyecto dicen que sí. Y paréntesis, los promoventes son Tomás Rivera Schatz, o fueron en el ámbito legislativo, Tomás Rivera Schatz y Joan Rodríguez Bebe, la legisladora en el Senado de Proyecto Dignidad. Para mí esta ley plantea un problema que no existe. Y hablaba yo en otro episodio de que Puerto Rico está sobrelegislado. Y esto es un ejemplo de eso, de que está sobrelegislado. Tenemos leyes que no atienden ningún problema y que la ejecución lo que va a resultar ser es oneroso para el gobierno. Y cuando yo digo gobierno significa para nosotros, porque al final el gobierno se construye de un presupuesto que es alimentado por nuestros impuestos. Al final lo terminamos pagando nosotros. No atiende ningún problema, eso lo veremos, porque yo anticipo que no atiende ningún problema, pero van a provocar un problema en algún lado para establecer un caso. Ojo quienes pretendan hacer esto, porque si los grupos liberales, la comunidad LGBTQI+, va a buscar poner a prueba esta ley, ojo, porque yo no lo haría, porque pueden salir peor. ¿Por qué? Porque sería provocar un problema para llevar al tribunal con la intención de que el tribunal declare inconstitucional esta ley, pero tenemos un Tribunal Supremo en Puerto Rico conservador que la va a validar. Y entonces es peor, porque entonces vas a tener una jurisprudencia de la que no te puedes escapar en buen tiempo hasta que tengamos un Tribunal Supremo quizás liberal dentro de 60 o 70 años. Y si pretendes impugnar una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, vas a ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es más conservador. Y entonces ahí sí que está chavado, porque allá los jueces del Supremo, los jueces federales, son de por vida. Aquí son hasta los 70 años. Y la mayoría es nombrada por gobiernos del PNP. La mayoría de los jueces del Supremo en Puerto Rico son conservadores, con excepción de Luis Estrella, que es el más liberal de los nombrados por el PNP. Y pues son jóvenes, ¿verdad? Por lo menos van a estar ahí 15 o 20 años más en el Tribunal Supremo. Pues les decía que no conviene provocar el problema. O sea, que la ley no viene a atender un problema, a menos que lo provoquen. Yo lo que creo que esta ley es pura estrategia electoral. La ley de libertad religiosa, que acaba de firmarse el pasado domingo, que es de la autoría de Tomás Rivera Schatz y Joan Rodríguez Bebe, es una estrategia político-electoral de cara al 2028. Tomás Rivera Schatz, que es el político quizás más sagaz y más hábil que tiene la política puertorriqueña en este momento, leyó muy bien los resultados y lo que pasó en las pasadas elecciones. ¿Y qué es lo que pasó? Que Proyecto Dignidad, el partido nuevo
creado para los conservadores y para los religiosos, le estaba desangrando al PNP, le estaba robando votos al PNP. Con este proyecto, con esta ley, ¿qué hace el PNP? Decir, pero ¿qué ustedes hacen allá? Si este es el partido, el PNP es el partido de los conservadores también. Usted no necesita, aquel partido no va a llegar al poder nunca, al poder más alto. Así que vénganse para acá, que aquí somos aliados. Eso es lo que hizo Tomás Rivera Schatz. Tomás Rivera Schatz está pensando en el 2028. Está pensando en darle una estocada a Proyecto Dignidad y lo acaba de hacer. Tomás Rivera Schatz le acaba de dar una estocada a Proyecto Dignidad, que va a desangrar a Proyecto Dignidad y que va a hacer más fuerte al PNP de cara a las próximas elecciones. Eso es todo. Eso es todo lo que hay aquí. Mire si es así que Tomás Rivera Schatz, que para mí de nuevo es el político más hábil que tiene la política puertorriqueña en este momento, en la campaña electoral, ¿a quién él atacaba? Él no atacaba tanto a Juan Dalmau. Él atacaba a Javier Jiménez, el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad. Todavía lo está atacando. Su ex compañero del PNP, ex alcalde de San Sebastián. Él atacaba a Proyecto Dignidad y se pasaba reuniéndose con los religiosos y siempre estaba enviando mensajes a los religiosos y a los conservadores de que el PNP es un partido conservador, de que vénganse para acá. Y yo creo que lo logró. Y lo que está haciendo ahora con sus acciones oficiales, legislativas y gubernamentales es reforzar eso y terminar de sepultar a Proyecto Dignidad, que obtuvo unos números muy escasos, hasta vergonzosos, en las pasadas elecciones generales. Algunos se lo atribuyen únicamente a Javier Jiménez por haber sido supuestamente dentro del Proyecto Dignidad y esa discusión, un candidato poco efectivo, un candidato que no se dejó llevar, un candidato que no representaba realmente lo que era Proyecto Dignidad y que pretendía robarle votos al PNP. Claro, Tomás Rivera Schatz logró lo contrario. Y fue gente de Proyecto Dignidad que se fue para el PNP. Y él lo que quiere es hacer eso para las próximas elecciones. Tanto así que Tomás Rivera Schatz no solamente radicó este proyecto como el proyecto de Senado número 1, sino que creó una oficina para atender los temas de base de fe y bases religiosas en el Senado. Creó esta oficina. ¿Y saben a quién puso para que dirija esa oficina? Nada más y nada menos que a Elian Martínez. ¿Quién es Elian Martínez? La que fue hasta noviembre la secretaria general de Proyecto Dignidad, que participaba en mi programa por las tardes en Telemundo. Elian Martínez, la exsecretaria general de Proyecto Dignidad, es hoy la directora de la Oficina de Bases de Fe y Religiosa del Senado de Puerto Rico. ¿Tú estás ready para enfrentar el mundo? Sí lo está. Desata ese potencial con Nuke University, con maestrías a corto plazo, en corto tiempo, con una facultad de alto nivel, de grado doctoral. Mira los campos en los que puedes encontrar educación allí. Los puedes encontrar en enfermería, tecnología, educación, salud, justicia criminal y otros campos importantes donde hay mucho trabajo. Ve ahora, y no solamente la maestría, en Nuke University también puedes obtener bachillerato y doctorados. Ve a Nuke University donde hay maestrías a corto plazo, estudios a corto plazo, facultad con alto nivel de preparación. Visita hoy en Nuke University, nuke.edu, nuke.edu. Tu educación es nuestra misión. Joan Rodríguez, ¿qué hizo Tomás para este proyecto de libertad religiosa? Se alió con Joan Rodríguez Bebe, que es quizás la voz más fuerte, la persona más vocal, la persona más influyente en la opinión pública, la persona quizás más legitimada en el público de Proyecto Dignidad. De hecho, yo creo que Joan Rodríguez Bebe, si el Proyecto de Dignidad se fortalece, que con todo esto que está pasando, yo no creo. Yo creo que si el Proyecto de Dignidad se fortalece, eventualmente Joan Rodríguez Bebe es la candidata a la gobernación ideal. Lo que pasa es que, pues, para que gane el Proyecto de Dignidad, bajo las circunstancias de hoy, pasarán siglos. Pero para mí es la voz más fuerte de Proyecto de Dignidad. Lo que pasa es que César Vázquez, ¿verdad? Y ese grupo se ha adueñado de Proyecto de Dignidad.
Así que Tomás Rivera Schatz le dio una estocada, se ha quedado con Proyecto Dignidad y él está buscando que Proyecto Dignidad muera en las próximas elecciones y de esa forma fortaleces al PNP ante una eventual alianza de nuevo del Partido Independentista y Victoria Ciudadana. Que yo no lo veo venir. Pero volviendo a Proyecto Dignidad, miren si esta ley no atiende un problema real, que la gobernadora cuando firma la ley el domingo pasado, dice en el comunicado de prensa que la ley se hace para clarificar lo que dice la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa ante casos que se dieron durante la pandemia en el ofrecimiento de servicios. O sea que tanto no va a atender un problema común, serio, frecuente en Puerto Rico, que ese fue el lenguaje que utilizó la Fortaleza para justificar la firma de esta ley. De hecho, la gobernadora de Puerto Rico, y esto yo estoy seguro que le va a costar en la próxima campaña electoral, la gobernadora de Puerto Rico, este proyecto de libertad religiosa no es nuevo. No es nuevo. O sea, bajo Ricky Rosselló también se radicó un proyecto de libertad religiosa, lo que pasa es que la Fortaleza no lo apoyaba. Y en aquel momento, Jennifer González, comisionada residente, no sé si fue bajo Rico o bajo Pierluisi, en aquel momento la comisionada residente, Jennifer González, escribió un tuit, ahora en la red social X, diciendo que se oponía a este tipo de proyecto de ley. O sea que ahora no solamente lo apoya, firmó una ley que ello permite, pero dejando establecido que esto es inconsecuente. Porque eso básicamente fue lo que dijo la Fortaleza el domingo, que esto es inconsecuente. Ella lo que está diciendo, esto es inconsecuente, olvídense que esto no es ningún problema. Pero por otro lado, Tomás, que es el vicepresidente del PNP, está pensando en las próximas elecciones. En eso es lo que está pensando él. Porque él sabe que Pablo José es una figura fuerte, o podría ser una figura fuerte. Sabe que el PIB y Victoria Ciudadana difícilmente van a formar una alianza tan fuerte como la que formaron en las elecciones pasadas por los chismes y las heridas que quedaron después de esa alianza y el resultado electoral, donde el único que salió favorecido allí fue Juan Dalmau, ¿verdad? Y el PIB. El Victoria Ciudadana desapareció. O sea, yo dudo mucho que Victoria Ciudadana vuelva a hacer una alianza similar o igual a la que hubo en las elecciones pasadas. Tomás sabe eso. Y Tomás sabe que ante ese sector de izquierda debilitado, quedaría de nuevo para el próximo escenario electoral los polos tradicionales históricos en Puerto Rico, que es el centro-izquierda, que es el Partido Popular, y el PNP bien movido a la derecha, ¿verdad? Bien movido a la derecha como partido conservador. Y Puerto Rico, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Porque aquí a veces nos jactamos de que somos liberales y sobre todo en la zona metropolitana, nos guste o no nos guste, Puerto Rico es un país eminentemente conservador. Y si no, cuente la cantidad de iglesias que hay en los pueblos de la montaña, en el municipio en los municipios fuera de San Juan. Es un país eminentemente conservador. Aquí usted pone el tema para aborto, pues todo el mundo, sí, bueno, claro, la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que desee. Ahora, hace poco se hablaba de un proyecto para que los niños con consentimiento de sus papás o tutores, con consentimiento, puedan hacerse tratamientos hormonales para aclarar su identidad, si es un nene que se sienta que es una nena en cuerpo de un nene y quiera comenzar una transición hormonal con el consentimiento de su papá. Hay un proyecto de ley para prohibir eso y que no se pueda hacer en Puerto Rico. Y aquellos que dicen ser liberales, y yo me incluyo un poco, pues digo, no, espérate. No, estás empujándolo mucho. Ya está ahí. Así que Puerto Rico es un país conservador, en mi opinión. Y Tomás sabe eso, y Tomás sabe que en las próximas elecciones van a estar el PNP como partido conservador de derecha y el centro-izquierda, que se va a dividir entre Juan Dalmau, lo que quede de Victoria Ciudadana, y Pablo José Hernández Rivera. Y esa división de tres van a hacer que revalide. Eso es lo que, a menos que Jennifer González
pues no se debilite tanto, que haya una primaria de nuevo en el PNP y surja otra figura para hacerle primarias, como Miguel Romero, alcalde de San Juan, que es la figura que se menciona con insistencia por su éxito como alcalde de la capital. Así que yo creo que eso es lo que están viendo desde ahora y yo creo que ese es el propósito de esta ley número 14 del 2025, que es la ley de libertad religiosa. El tiempo dirá si eso es así. Es muy temprano, pero estas cosas suceden. O sea, estas cosas se calculan y hay políticos que calculan esto desde temprano y ya van viendo a millones de años luz los posibles escenarios y cómo ir contrarrestando esos posibles escenarios de cara al futuro.